Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los fonos, los alófonos y los fonemas, que son unidades de estudio. Los fonemas son unidades de estudio de la fonología, mientras que los fonos y los alófonos lo son de la fonética. Lo que vamos a hacer primero es acercarnos un poco a la definición de cada uno de ellos, que si bien puede parecer un poco teórica, nos puede ayudar a no confundirlos, cosa que es un error muy común. Bien, ¿qué es un fonema? El fonema es una unidad abstracta. Esto es fundamental, es abstracta y mínima. ¿Qué quiere decir que sea mínima? ¿Qué quiere decir que sea mínima? Bueno, quiere decir que no puedo segmentarla en más unidades. De esta manera, si yo tengo el fonema S, recuerden que los fonemas los escribimos entre barras, yo no puedo segmentar la S. No es segmentable. Por lo tanto, el fonema es una unidad mínima y abstracta. Ahora bien, ¿qué pasa con el significado del fonema? El fonema carece de significado, es decir, no tiene significado. Carece de significado. Pero, ¿qué es lo que hace? Contribuye a distinguir el significado. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el fonema como unidad no tiene significado, pero distingue significado. ¿Por qué? Porque gracias a ellos yo puedo decir que perro versus berro son palabras distintas. ¿Por qué? Porque P y B son fonemas que me van a distinguir los significados de perro y berro al aparecer en ese contexto. Ahora bien, P sola y B sola no tienen significado en sí mismos. ¿Cuándo adquieren significado? Cuando se combinan. Cuando se combinan adquieren un significado y ayudan a distinguir significado. Ahora bien, pasemos a los fonos. Los fonos. ¿Qué pasa con ellos? Los fonos son segmentos discretos, perceptibles, es decir, se perciben, más pequeños de sonido. Es decir, son los segmentos de sonido más pequeñitos. ¿Qué son los fonos con respecto a los fonemas? Manifestaciones de ellos. Los fonos son manifestaciones de los fonemas. Entonces, vamos a ver. Veamos, por ejemplo, la palabra dedo. Tenemos la palabra dedo escrita. Ahora bien, la palabra dedo va a tener la siguiente transcripción fonética. De, do. Dirán ustedes, ¿qué pasó acá? Bueno,
Ahora vamos a eso. Bien, ¿qué pasa con esto? Esta notación me está diciendo que la primer D es una oclusiva, mientras que la segunda D es una fricativa. ¿Qué es esto? La articulación. Articulación. ¿A qué nos referimos con oclusiva y fricativa? A cómo se da el flujo de aire. La D es mediante oclusión del flujo del aire cuando, digamos la D. ¿Ven cómo las encías se juntan con la punta de la lengua? D. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la fricativa? ¿Sí? La fricativa va a ser porque el aire sale a ambos lados de la lengua. Y ustedes dirán, pero si son la misma letra, ¿por qué acá y acá las pronunciamos distintas? Bueno, por lo siguiente, porque en la lengua existen alófonos. Alófonos. ¿Qué pasa con los alófonos? Bueno, los alófonos son variantes de fonemas que forman un conjunto de sonidos. Un conjunto de sonidos que no cambian el significado y esto es muy importante, se producen en contextos fónicos distintos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ante la palabra dedo yo identifico un fonema de, que era el fonema, una unidad abstracta y mínima que no puedo segmentar. De solita carece de significado. Pero sí me ayuda a distinguir significado. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Esta D, fonema, va a tener un fono que es esta D. Pero a su vez hay un alófono que es la delta. ¿Por qué? Porque este fonema tiene dos variantes, D y delta. Es decir, que D y delta son ambos alófonos de D. ¿Qué significa que sean alófonos de D? Que son variantes de esa D. Variantes de esa D que se producen en distintos contextos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengamos la transcripción fónica dedo, vamos a tener la D oclusiva en un contexto de inicial, consonante inicial,
mientras que acá la vamos a tener en un contexto de posición intervocálica, entre vocales. Por eso la pronunciación es distinta. Intenten pronunciar esta D igual que esta D, o intenten pronunciar esta D igual que la primera. Veamos. De, do. De, do. ¿Ven que no podemos? Que decimos de, do. De, do. ¿Se entiende la diferencia? Las vocales hacen que mi articulación de la segunda D sea distinta. Por eso yo necesito una variante de mi fonema para que funcione dentro de este contexto. Por eso tengo dos alófonos de D. D y delta. Una oclusiva, una fricativa. Bien, esto es más o menos un acercamiento primero a la idea de fonos, alófonos y fonemas. Por supuesto, la oclusividad y la fricatividad va a depender del modo, el punto de articulación, que son clasificaciones bien exactas de los fonos y los fonemas. Ahora bien, lo importante aquí es saber distinguir un fonema, un fono y un alófono. Entender que los alófonos son variantes de fonemas que lo que hacen es producirse en contextos fónicos distintos, pero se refieren al mismo sonido. Y además, los fonos van a manifestar a los fonemas. Los fonemas son abstractos y mínimos, carecen de significado, pero ayudan a distinguir. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.